Hola, buen día, bienvenidos a este video que se titula ¿Qué y cómo para un curso de cálculo? En este video explicaré la forma en la que personalmente fundamentaría un curso de cálculo y pues sirve para todo aquel estudiante, para profesor o profesor que esté interesado en analizar las formas en las que desarrollaría un curso para la enseñanza del cálculo. Entonces, en la primera parte, en la parte inferior de la pantalla podemos observar, dice, de la forma de las sesiones de clase. Entonces, este video se centra en la parte matemática, pero también en la forma didáctica. Y está centrado en dos documentos didácticos. Uno que se llama La didáctica para la enseñanza del cálculo y otro libro que se llama Cálculo diferencial e integral. Entonces, en la primera parte nombraré algunas cosas, algunas consideraciones que se deben tener en cuenta de la forma de las sesiones de clase. Luego de esto, continuaré explicando los conceptos que se deben tener en cuenta, los preconceptos y el porqué de esos conceptos. Y finalmente, el objetivo que para mí debería tener un curso de cálculo. Entonces, bienvenidos. Bien, entonces de entrada nos encontramos frente a los antecedentes y los errores didácticos en la enseñanza del cálculo. ¿Qué es lo que se debe repensar? Por lo general los estudiantes tienen una concepción acerca de la clase de matemáticas o la clase de cálculo. Está centrada en la teoría ordenada y explicada por el profesor, que está guiado por un libro de texto. Y lo único que se hace es la ejercitación mediante ejercicios de aplicación que resultan iguales o parecidos a los que el profesor pues está poniendo frente al tablero o en la clase. Esta metodología de clase no permite la exploración del estudiante. Lo que nos estamos centrando es a una simple repetición, donde el estudiante no se apropia del concepto, no se apropia de su conocimiento, sino que es lo único que se dedica, sería el único objetivo que tiene es repetir. Entonces nos encontramos frente a un tipo de clase tradicional que, para que el curso de cálculo esté fundamentado en una apropiación del conocimiento, en una apropiación del concepto, pues tiene que cambiar. Entonces, se tiene que cambiar y la metodología de clase tiene que ser distinta. ¿Cómo tendría que ser entonces un curso o una clase de cálculo? Los referentes teóricos consultados refieren que debe abordarse a partir de unos problemas de introducción, donde el estudiante construya pues su propio conocimiento, donde es fundamental la discusión, el debate y la argumentación, donde todas esas argumentaciones y debates pues estén guiadas por el profesor que se encarga de formalizar los conceptos. Además, porque las concepciones espontáneas son muy resistentes al cambio y no permanecen mucho tiempo, es decir, no generan un aprendizaje significativo. Cuando el estudiante es capaz de construir su propio conocimiento, de apropiarse del concepto como tal, y el profesor formaliza estos conceptos, entonces podemos ya trabajar de entrada con algo, con unas bases sólidas, y siguiendo con ejercicios de aplicación y problemas de consolidación. Otro problema que se presenta en las clases de cálculo y en las clases de matemáticas es que se hacen unas clases completamente alejadas de la realidad, no tienen un contexto, solamente son la aplicación de unas fórmulas, el seguimiento o la continuación de un algoritmo, de unos procesos algebraicos, pero está completamente distorsionada la realidad. Entonces aparece el problema de los ordenadores. Entonces, y los ordenadores y los computadores en la clase de cálculo, ¿para qué servirían? Entonces, la incidencia fundamental en el aprendizaje del cálculo, no solamente el computador, el ordenador, los software que uno puede trabajar para la enseñanza de las matemáticas y del cálculo, no solamente facilitan los procesos numéricos y visualizan procesos y conceptos, sino que permite al estudiante una manipulación algebraica y simbólica de lo que está tratando, además de ser un instrumento completamente potente y que da cuenta de errores, de falencias, de ventajas, de virtudes que tiene el estudiante. Y el estudiante es capaz de visualizar todo eso que está llevando a cabo y de poder establecer pues las relaciones en las que nos vamos a centrar a continuación. Entonces, y los ordenadores y las clases centradas en la realidad, una clase donde el estudiante pueda explorar y construir su conocimiento que tendría que tener o cómo se podría relacionar. Entonces nos centramos en un tipo de clase que está dentro de lo gráfico,
numérico y algebraico, todo apoyado desde el ordenador. Entonces, el éxito en matemáticas depende de la riqueza de las representaciones mentales de los conceptos matemáticos. Entonces, todas esos tipos de representaciones lo que hace es establecer unas relaciones y unas estructuras profundas de los temas y los conceptos que se quieren apropiar dentro del cálculo. Entonces, trabajar a partir de un ordenador, trabajar a partir de unos tópicos ya establecidos y a partir del debate y la argumentación en matemáticas es importante para que el estudiante se apropie del conocimiento y pues tener éxito en nuestro curso de cálculo. Entonces continuamos con los conocimientos y los conceptos previos que debe tener un estudiante pues, a la hora de enfrentarse a un curso de cálculo. Entonces los referentes teóricos consultados refieren que algunos de esos conceptos y conocimientos previos deben ser la dependencia entre dos variables, la función, la relación y la diferencia entre la variable dependiente y independiente, la imagen, el dominio, el rango, el codominio, la gráfica, la forma de la gráfica, la forma general a partir de la gráfica de una función, y además que el estudiante sea capaz de identificar en la mayoría de las veces cuando le es viable decirlo, qué forma o a qué tipo de función nos referimos dada la forma, dada su expresión matemática. Entonces, tener en cuenta estos conceptos previos le dan unas bases al estudiante para que sea capaz de afrontar pues todos aquellos conceptos del cálculo que se ven fuertes. Entonces, el primer tópico, el primer tema a desarrollar personalmente es el de velocidad, la magnitud vectorial velocidad y relacionada a partir de la física. Es decir, cuando el estudiante encuentra un ejemplo que está en su día a día, en su contexto, como es la velocidad móvil de una bicicleta, de un avión, de objetos, pues el estudiante está relacionando y tiene la relación de una situación de la vida real, un contexto de la vida real con algo que va a necesitar y que va a aprender en matemáticas. Entonces, hablar de velocidad primero como velocidad instantánea, como concepto previo intuitivo, es decir, que el estudiante cuando se le hable de velocidad en un instante sea capaz de decir en un determinado momento de tiempo qué velocidad tiene que llevar un móvil. Entonces, y luego de eso, pasar y trabajar conceptos como la velocidad media, como la velocidad promedio y luego por último si la velocidad instantánea. Entonces el primer tópico que se propone para empezar a trabajar la enseñanza del cálculo es el de velocidad. El siguiente es la pendiente de una recta, el cálculo de la pendiente de una recta. Entonces empezar a trabajar el concepto de pendiente de una recta nos refiere primero como la idea intuitiva. ¿Qué quiere decir la idea intuitiva? Que el estudiante diga que la pendiente de una recta es el grado de inclinación que éste tenga sobre un eje en específico. A partir de eso empezar a llevar trabajos hacia la pendiente de una curva entre dos puntos, es decir, el problema de la recta secante, visto geométricamente. Y después de esto empezar a hacer tratamientos sobre la pendiente de una curva en un punto. Esto quiere decir el problema de la recta tangente. Y aquí nos encontramos con el primer problema y es la consideración del límite, la idea intuitiva del límite. Entonces, la expresión, por ejemplo, del límite tiende hacia se puede interpretar de varias maneras, como son aproximarse, incluso manteniéndose a distancia, aproximarse sin alcanzar, aproximarse justo alcanzando o incluso parecerse. En cuanto a la palabra límite refiere, tiene digamos que un mayor sentido en la idea de no sobrepasarse, pero se pueden añadir las siguientes interpretaciones. Por ejemplo, no se sobrepasa pero se alcanza, ni se sobrepasa ni se alcanza un punto al que no se aproxima sin alcanzarlo, es decir, diferentes cosas. Cuando las concepciones espontáneas personales, estas concepciones espontáneas son resistentes al cambio, es decir, no generan un aprendizaje significativo, como anteriormente lo decíamos. Entonces, la primera idea del tratamiento entre la recta secante y la recta tangente, las pendientes, es empezar
alejar del estudiante de la simple observación de que se quede observando los extremos, por ejemplo, de la recta secante y que tenga argumentos como que la cuerda va siendo cada vez más pequeña, que se convierte en un punto, sino que en efecto requiera la necesidad de formalizar y de entender el concepto del límite. ¿Qué es lo que pasa cuando esta recta secante pasa a convertirse en la recta tangente? Es decir, que la diferencia entre las dos abscisas comparadas va siendo cada vez infinitamente más pequeña. Y aquí entonces entra la discusión de cantidades infinitamente pequeñas o cantidades infinitamente grandes, y nos refiere al problema del límite. Entonces es una primera apreciación del problema del límite que se debe tener en cuenta. De la notación, la mayoría de los profesores de matemáticas suelen usar las formas escritas de matemáticas demasiado formales, algunas veces sin entenderlas y otras veces pues asumiendo que el estudiante pues es capaz de entenderla, pero no, pocas veces nos centramos en la idea del por qué se escribe así, por qué tiene ese sentido. Entonces, trabajar y hacer un trabajo fuerte en cálculo a partir de la notación implica llevar al estudiante a aquellas concepciones principales de las formas de escritura que, por ejemplo, planteaba Leibniz. Entonces, por ejemplo, en la notación se trata de darle el significado del valor del cociente entre la diferencia de las ordenadas y la diferencia de las abscisas para un punto cualquiera. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de delta y sobre delta x, pues muchas veces nos centramos en escribir de y respecto de x o todas las formas en matemáticas que se tienen para escribir pues esta expresión, y muy pocas veces nos centramos en el por qué. Bueno, ¿y por qué se escribe así? Entonces, hablar de delta es hablar de un cambio de algo respecto a algo. Entonces, cuando el estudiante es capaz de entender que delta es una diferencia, es un cambio entre, por ejemplo, las ordenadas, entonces está encontrando la relación de lo que acabo de tratar, por ejemplo, en el cálculo y en el análisis de la pendiente, y respecto al cálculo a la diferencia de las abscisas. Entonces está empezando a notar que lo que estudié anteriormente con el problema de la recta secante y el problema de la recta tangente y todo esto que le vendía, que llevaba pues la idea intuitiva del límite, se está formalizando acá, y entender por qué se escribe así. Porque cuando la distancia entre los dos puntos comparados de las abscisas es infinitamente pequeña, entonces, es decir, cuando h tiende a 0 y ya empieza a formalizar pues un poco su lenguaje, es que la recta secante pues en efecto se vuelve la recta tangente a partir de la notación. Es decir, es un paso y es un tópico que se debería manejar teniendo en cuenta pues lo antes mencionado como la pendiente de la recta secante y la pendiente de la recta tangente a una curva. Es decir, la notación también hace parte de un proceso fuerte en el que hay que trabajar en la clase de cálculo. La parte de visualización y la parte de observación a partir de los ordenadores y los computadores. En esta fase o en este tópico, lo que se propone es que el sujeto, el individuo, el estudiante, sea capaz de establecer los intervalos donde una función crece o decrece, donde una función tiene un máximo o mínimo relativo o local, pero solamente se basa a partir de la observación de él, y a partir de una observación que le relacione casos de la vida real, es decir, funciones respecto al tiempo. Entonces ya lo vimos en la primera parte con la velocidad, que el sujeto sea capaz de ingresar pues al concepto, de apropiarse del concepto fuerte de velocidad a partir de ejemplos de su vida cotidiana, como la velocidad del móvil, de una bicicleta, de un avión, bueno, entre otras que se mencionaron. Pero y aquí es que el estudiante, a partir de ese contexto real en el que está ubicado en una función respecto al tiempo, sea capaz de establecer unos intervalos y sea capaz de decir, vea, aquí es donde la función crece, aquí es donde la función decrece, aquí en este pico, ese pico, qué es lo que representa, qué es lo que le está arrojando. Entonces, por ejemplo, en la imagen que tenemos al frente, tenemos una gráfica que relaciona la temperatura en grados centígrados y la altitud en kilómetros. Todo en una apreciación de la vida real, de un caso de la vida real donde el estudiante
visualizar y observar con la ayuda de un ordenador, pues no le resulta tan abstracto que ponerle una gráfica que pues no tiene ningún contexto, sino pues a partir de una gráfica que tiene un contexto que está relacionando, el estudiante pueda decir pues sus intervalos de crecimiento y decrecimiento en esa función. Este tópico centrado en la observación, en la pura observación del estudiante, en el puro análisis que el estudiante pueda tener acerca de los crecimientos y los extremos de una función. Bien, entonces, considerando pues ya una notación, considerando el tratamiento geométrico que se le dio a la recta secante y a la recta tangente, de cómo el estudiante está generando pues su análisis a partir de la notación de la recta secante y la recta tangente al problema del límite, a empezar a hablar de una tasa de variación media o instantánea. Es decir, la idea intuitiva de la tasa de variación media es la toma de fotografías de un móvil en dos puntos distintos. La tasa de variación instantánea es la toma de una fotografía en su carácter intuitivo en un solo punto, analizar qué es lo que pasa en ese punto. La relación de ambas empiezan al problema del límite, pero cuando el estudiante tiene, por ejemplo, la relación de una recta o sabe el cálculo y tiene interiorizado el concepto de recta tangente y recta secante a una curva en su carácter geométrico, tiene en cuenta la notación, puede establecer intervalos donde crece y decrece solamente visualizando la función, y cuando llega a formalizar su lenguaje aquí es muchísimo más fácil, porque entonces el estudiante tiene en cuenta qué es la pendiente, qué es el grado de inclinación, qué es lo que pasa cuando la recta secante se convierte en recta tangente, el problema del límite, y el estudiante pues entonces tendrá un paso adelante en lo que es la formalización de su lenguaje. Entonces, tasa de variación media instantánea sería otro tópico, otro tema importante para trabajar en cálculo. Siguiendo entonces, tenemos la función derivada y el análisis de la gráfica de una función y su función derivada, donde se reúne lo anteriormente trabajado. Entonces, cuando el estudiante en la tasa de variación media, en la tasa de variación instantánea, empieza a hacer conjeturas, explora sobre el concepto como tal, y puede empezar a establecer las relaciones o el porqué de la gráfica de una función original y el porqué de la gráfica de la función derivada de la función original, pues entonces está empezando a analizar, está empezando en lo que los referentes teóricos llaman una flexibilización de los conceptos, es decir, puede ir de uno al otro sin ningún problema, y además de eso, relacionando a partir de qué. A partir de las representaciones, por ejemplo, simbólicos, que le da en este caso el ordenador, lo numérico cuando trabaja sobre el cálculo y el seguimiento de un algoritmo como tal, y lo algebraico y lo analítico, que es a partir pues, de la visualización de una gráfica. Entonces, empezar a analizar esos dos puntos, las funciones, la función original y la función derivada, es supremamente importante, porque nos permite entonces empezar a formalizar eso anteriormente trabajado. El siguiente tópico es los criterios de la derivada, el criterio de la primera derivada y el criterio de la segunda derivada. Cuando en uno de los tópicos anteriores el estudiante era capaz de establecer unos intervalos donde la función crece y decrece, donde es capaz solamente a partir de la observación y la visualización decir los picos de una función, que es lo que significa, si son puntos máximos, si son puntos mínimos, pues puede empezar a asociar esos criterios de la derivada y a partir de su tratamiento empezar a formalizar todo eso que tiene y que se le está relacionando en la vida real. Es decir, no a partir de una fórmula matemática buscar un ejemplo que sea acorde a la fórmula matemática, en este caso el criterio de la primera y la segunda derivada, sino a partir de una situación de la vida real, como lo habíamos trabajado en la gráfica de la presión de la temperatura en grados centígrados y la altitud en kilómetros, cómo eso o qué tópicos de matemáticas le permiten analizar eso. Entonces, hacer uso del criterio de la primera derivada para hallar máximos y mínimos locales, pues ya le está refiriendo un tratamiento que necesita de las matemáticas, es decir, su aprendizaje necesita del criterio de la primera derivada para establecer con certeza cuál es el máximo y el mínimo de esa función.
del criterio de la segunda derivada, que le permite hallar los puntos de inflexión, es decir, donde la gráfica cambia de sentido, y las concavidades, es decir, cuando una función es cóncava hacia arriba, o perdón, en qué intervalos una función es cóncava hacia arriba, en qué intervalos una función es cóncava hacia abajo, y todo lo que eso la representa, es decir, a partir de la situación de la vida real, hace uso de las matemáticas y analiza esas interpretaciones en contexto real. Luego de eso, entonces ya sería el objetivo como tal que yo le daría a un curso de cálculo, y en este caso es las aplicaciones de la derivada y todo lo que eso representa, las reglas de derivación, la regla del producto, la regla de la cadena y los problemas de optimización. Si bien la apreciación del objetivo de un curso de cálculo es relativa, es dependiendo de la persona, del profesor, del contexto de los estudiantes, de la realidad de los estudiantes, yo considero que un curso de cálculo tendría que tener como objetivo llegar hasta las aplicaciones de la derivada, y con esto pues ya se podría introducir a lo que es el cálculo integral. Lo anterior está sujeto a las apreciaciones que cada profesor tenga, que cada estudiante para profesor tenga, que cada persona pues que vea este video tenga. Es una apreciación personal que en ningún momento pues tiene un carácter como una propuesta que tenga que hacerse, pero sí es una propuesta que a mi modo de ver resulta interesante. Desde el momento mismo en el que didácticamente se asume repensar las clases, luego unos tópicos que tienen una finalidad especial y no son temas pues que se vean pues porque se tengan que ver alguna cuestión de esta, sino porque tienen un objetivo claro, y es la formalización, es la apropiación del concepto más que el seguimiento de un simple algoritmo, de unos simples temas o de una simple malla curricular. Es el objetivo de que el estudiante pues se apropie de ese conocimiento, que sea fuerte, que le genere un aprendizaje significativo. Sin más, muchas gracias.